El tema de esta clase es el amor de Dios. Es un tema importante, si bien no se habla demasiado de esto o en profundidad en el curso. Por supuesto, muchas veces se menciona el amor de Dios, pero no se intenta explicar en fondo lo que es. En el comienzo del texto, en la introducción, Jesús nos dice que este curso no pretende enseñar lo que es el amor. Eso está más allá de lo que se puede enseñar, más allá de lo que se puede aprender. No obstante, este curso es para observar los obstáculos que nos hemos puesto para experimentar el amor, la presencia del amor, la cual es nuestra identidad, es nuestro estado real, es la única verdad en nosotros. Como nos decía Ken Wapnick, este no es un curso de amor, es un curso de milagros. Y el milagro es observar el error para permitirnos ser corregidos. Esto es el milagro, es darnos cuenta de que tenemos un tomador de decisiones aquí en el sueño. Entonces, el milagro no nos muestra lo que es el amor. Hay una línea en el capítulo 28 donde Jesús nos dice, el, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. Esto es lo que hace el milagro, esto es lo que hace el perdón, esto es lo que hace la corrección. Esto es lo que pretende hacer con nosotros Jesús a través de un curso de milagros. Es ayudarnos a observar el error tal como es y no como nosotros lo hemos urdido, tal como nos dice en El Soñador del Sueño. Ayudarnos a mirar el problema tal como es, a observar lo falso como falso y descartarlo por su falsedad, quedándonos solo con la verdad en nuestra mente, que vendría siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la mente correcta, no son la realidad, son el reflejo de la realidad, son el recuerdo de la realidad en nuestra mente. Recordemos que en el cielo no se necesita un Espíritu Santo, en el cielo no se necesita del perdón, del milagro o de una corrección. En el cielo, en la realidad, ya todo es perfecto. No hay error, por lo tanto, no hay una corrección. Solo en el sueño, el cual es totalmente ilusorio, se necesita de una corrección. Se necesita de una voz que nos recuerde de que ya estábamos a salvo eternamente en el cielo, pero que estamos soñando y estamos soñando por voluntad propia, por decisión propia. Sin embargo, el deseo por este sueño, el deseo de experimentar la dualidad o la separación, no hace real la dualidad y la separación. Por mucho que deseemos ser un yo especial, no somos un yo especial. Por mucho que deseemos ser un cuerpo o una identidad física o psicológica separada, Jesús nos dice, eso no es cierto, es una ilusión. Esto es lo que nos está intentando enseñar Jesús a cada paso con este curso, a cada momento. En cada una de nuestras prácticas de perdón y del milagro, vamos a ir permitiendo que esta información se asiente en nuestra mente. Todo lo que estamos haciendo con la práctica del perdón es recordar nuestra identidad, pero para recordar nuestra identidad tenemos que observar bien la identidad que nosotros nos fabricamos. Observar este yo especial sin condenarlo, sin juzgarlo, sin protegerlo sin ocultarlo, haciéndonos totalmente responsables de este error y simplemente reconocer esto ya no es lo que quiero porque jamás me hizo feliz. No fue un pecado, no fue nada grave, fue solo locura. Una locura que no ha tenido efectos reales y que no ha perturbado la paz del cielo. No le ha afectado en absoluto a nuestro Padre Celestial, a Dios, ni tampoco a su Hijo, que es el Cristo, el cual somos todos nosotros como espíritu. Para entender lo que es el amor de Dios, y como hemos dicho, no se puede entender por ahora para nosotros, pero para comenzar a entender qué es el amor de Dios, podemos entender qué cosa no es el amor de Dios. En esto entra todo lo que es del mundo, todas las cosas del mundo, no solo las cosas físicas, sino también las ideas psicológicas, los deseos, las metas, los logros, todo lo que podríamos llamar realizaciones dentro de este mundo. Nada de eso es el amor de Dios. Incluso cuando estamos en nuestra mente correcta, perdonando en un instante santo u ofreciendo un milagro, tampoco eso es el amor de Dios, si bien es el reflejo del amor de Dios. Esto lo vemos
repasado mucho en las últimas clases. El amor de Dios es imposible en el sueño, incluso teniendo una mente correcta, incluso estando en el Espíritu Santo, es imposible el amor de Dios. Asimismo, la creación es imposible en el cielo. La creación, el amor de Dios, la verdad, la realidad, no se pueden experimentar en la percepción dentro del sueño. Estos atributos, estos conceptos solo se pueden experimentar en el conocimiento, en el cielo. Así que solo en el cielo está la vida, solo en el cielo está la realidad, está Dios y su Hijo, cual uno solo, está el amor, está la verdadera paz, felicidad y gozo. Ahora bien, en el mundo se puede experimentar el reflejo de todo esto y es en esto en lo que se enfoca el curso. Se enfoca en elegir el reflejo, elegir la voz que habla por Dios. Em, una de las cosas que aclaraban Arten y Pursa, los maestros de Gary Renard, era de que cuando el curso habla de la voz de Dios refiriéndose al Espíritu Santo, no habla literalmente de la voz de Dios, porque Dios no tiene una voz. Sí, está hablando de una voz o un símbolo que habla en favor de Dios. Es así también como se aclara en el mismo curso. Entonces hay que entender los distintos contextos. Cuando se nos habla del Espíritu Santo refiriéndose a la voz de Dios, está hablando se está refiriendo a la voz que habla en favor de Dios. No es literalmente la voz de Dios. Todos los símbolos son una metáfora o un reflejo. Dios no es símbolo, Dios es un hecho, tal como se nos dice en el curso. Dios es la verdad y la única realidad, y dentro de su amor está contenido el Cristo, su Hijo, su perfecto Hijo, que es la perfecta extensión de su amor. Se dice y se habla también en algunas ocasiones dentro del curso de las creaciones del Hijo, las cuales, por supuesto, no son plurales, no son varias creaciones, sino que es una sola extensión del amor de Dios. Solo que se nos habla en términos plurales porque nosotros creemos ser muchos, creemos estar separados. Bueno, voy a compartir el gráfico que tenía para poder ir explicando más detalladamente esto. Hice este gráfico muy similar al que tenía Ken Wapnick, pero lo hice un poco variado porque lo hice para explicar los dos niveles de enseñanza del curso. Los dos niveles que por supuesto enseñaba Ken Wapnick. El primer nivel, muchas veces uno se confunde y uno cree que cuando hablamos del primer nivel estamos hablando del cielo, de la realidad, del conocimiento y de la mente uno o el amor. Cuando hablamos del primer nivel de enseñanza, no estamos hablando del cielo, estamos hablando del contraste entre el cielo y la ilusión. Esto es el primer nivel de enseñanza. Cuando Jesús nos dice, o Dios es real o el ego es real, pero uno solo de ellos es verdad y cada uno niega la existencia del otro, está hablando en términos de el primer nivel, el nivel uno de la enseñanza, donde solo el amor de Dios es verdad y todo lo demás es una ilusión, incluyendo la corrección. Y esto lo vamos a ver aquí en el nivel 2. Entonces, en el nivel uno contrastamos. Por un lado, aquí tengo puesto la mente uno haciendo referencia a la mente de Dios y la mente de Cristo, cual una sola. Esta mente se escribe en el texto como mente con mayúscula, haciendo referencia nuevamente a la mente de Dios y a la del Cristo, a la del Padre y el Hijo, cual uno solo. Esta famosa cita del curso donde Jesús nos dice, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado, hace referencia a esta mente uno. Dentro de este circulito de la realidad, el conocimiento y el cielo, tengo puesto amor. El amor solo se puede experimentar, solo se encuentra aquí en el cielo, en la realidad, en el conocimiento. Y solo aquí se puede experimentar la unicidad. Muchas veces hablamos de tener una mente no dualista o una mente conectada con la unicidad. Bueno, mientras haya percepción va a ser imposible experimentar la unicidad.
A lo más podemos nuevamente experimentar el reflejo de esta unicidad, que es el instante santo, el mundo real, la faz de Cristo, la relación santa, el perdón, el milagro, etcétera. Todos estos conceptos que corresponden a- al mundo de la ilusión, pero a la parte de la corrección, a la mente correcta. También dentro del círculo de la mente uno o de el amor de Dios, la unicidad, tenemos puesto aquí las creaciones del Hijo, que son básicamente, como habíamos explicado, la misma extensión del amor de Dios. Dios es amor. El Cristo es su extensión, por lo tanto también es amor. Y las creaciones, entre comillas, nuevamente hablamos en plural, pero es una sola extensión. Las creaciones del Hijo, las creaciones del Cristo son el mismo amor del Padre y el mismo amor del Cristo. Es decir, el amor simplemente se expande de una manera en que por ahora no podemos entender y tampoco es necesario que lo entendamos. Em, Se ocupa mucho en el curso el concepto de conocimiento y se escribe por lo general con mayúscula, haciendo referencia a este ámbito, al cielo, a la realidad, la única realidad, el único lugar donde se encuentra el espíritu. Había mencionado en una clase anterior la diferencia que se hace en el curso entre espíritu y Espíritu Santo. Espíritu hace referencia a esta mente uno. El espíritu es Dios y Cristo. Eso es el espíritu. Por otro lado, el concepto Espíritu Santo hace referencia a la mente correcta que está dentro del mundo de la ilusión, la percepción y el sueño, como tenemos escrito aquí a nuestra izquierda del gráfico. Bueno, en este gráfico en el lado izquierdo tenemos la mente dividida o el hijo dormido. Esta es la parte de la mente del hijo que está dormida y que cree estar separado del amor de Dios, que experimenta la percepción, experimenta la dualidad, experimenta tener una mente dividida entre el ego y el Espíritu Santo. En este circulito de la mente dividida he puesto en medio una línea azul que representa el tomador de decisiones. Escribí por ahí en medio una T y una D. Esto es el tomador de decisiones. Este tomador de decisiones puede elegir entre la mente errada y la mente correcta, tal como lo enseñaba Ken Wapnick. Dentro del sueño tenemos una mente tripartita, una mente dividida en tres. Esta mente dividida en tres es una ilusión, no es real, pero mientras experimentemos que tenemos este tipo de mente dividida, es muy útil entender cuáles son las divisiones de esta mente. Por un lado tenemos el ego, que es el error, por otro lado tenemos el Espíritu Santo, que es la corrección, y en medio un tomador de decisiones, la mente que tiene la capacidad de elegir entre el error y la corrección, entre el ego y el Espíritu Santo. En el lado derecho de este círculo tengo puesto perdón, milagro e instante santo. Hay varios otros conceptos también que se ocupan en el curso para describir los medios de la corrección. Sin embargo, aquí por espacio puse solo estos tres. Cuando elegimos la corrección o la mente correcta, estamos eligiendo aceptar el milagro, estamos eligiendo aceptar el perdón y estamos eligiendo experimentar el instante santo. Es decir, aquí tenemos paz y experimentamos la inocencia, o al menos el reflejo de la inocencia y la santidad. Por otro lado, cuando elegimos al ego, y es el caso de la mayor parte del tiempo en nuestra mente, experimentamos, y aquí dividí, hice una subdivisión en la mente errada del ego entre dolor y placer. En la parte del dolor puse odio especial y en la parte de placer puse amor especial. Debemos recordar que ambos, tanto el odio especial como el amor especial, son dos caras de una misma moneda del especialismo, las dos caras de la moneda del ego, de la mente errada. El dolor es un error, el placer es un error. En esto muchos nos podríamos sorprender porque uno dice, ¿qué tiene de malo el placer? Bueno, realmente no tiene nada de malo porque es ilusorio, no puede ser ni bueno ni malo, simplemente es un error. Pero el error no está precisamente en sentir el placer, sino en creer que este placer es
algo valioso, porque realmente el placer, como nos dice Jesús, lo que creemos nosotros que es felicidad o paz es simplemente un temporal alivio, entre comillas, de nuestras calamidades. Es decir, si yo pasé un momento de pobreza o de enfermedad y ahora estoy en otro momento de riqueza económica o de salud física, lo que voy a experimentar muy probablemente sea placer. Esto no es paz. La paz no proviene de cuántos billetes hay en mi bolsillo o de todas las enfermedades que se hayan sanado en mi cuerpo. La paz proviene únicamente de practicar el perdón, el milagro o el instante santo. Es por eso que aquí he hecho claramente la distinción y he puesto en el mismo lugar del ego al dolor y al placer. Hay una parte en los primeros párrafos de el héroe del sueño, sección octava, capítulo 27, hacia el final del capítulo 27, donde Jesús nos dice que el héroe del sueño, que es el cuerpo, que realmente somos nosotros identificados con el cuerpo, busca enseñarse a sí mismo que sus dolores y sus placeres son cosas diferentes y que se puede elegir entre uno y otro. Y básicamente este es el error. Esto hace alusión implícitamente a que el dolor y el placer son exactamente lo mismo, la misma ilusión. Si yo creo que algo aquí me puede dar paz o algo aquí me puede dar infelicidad, estoy experimentando o dolor o placer y ambas son exactamente la misma ilusión porque ninguna de ellas es realmente paz. Ninguna de ellas tiene nada que ver con el perdón o el instante santo. He puesto también aquí en el gráfico de la mente dividida, al lado izquierdo, que es la mente errada, puse error, abajo miedo y culpa. En esta mente errada se experimenta la culpa y el miedo. La culpa y el miedo dan lugar al ataque, al odio. Y todo esto es exactamente, nuevamente, la misma ilusión. Ya sea si tengo amor especial u odio especial, siempre es miedo, siempre es odio y siempre es culpa. Porque la culpa o la idea de pecado son la base tanto para el dolor como para el placer. Nuevamente, ambas son la misma ilusión y ninguna de ellas es un pecado realmente. Son simplemente un error y esto tiene que quedar muy claro antes de ser corregidos, porque si yo le otorgo la connotación de pecado al dolor o la connotación de pecado al placer, estoy diciendo que el dolor o el placer son reales. Estoy diciendo que son más allá de un error. Si es un pecado, como nos dice Jesús en el capítulo 29, es algo incorregible, no se puede deshacer. Esto es lo que hacemos nosotros cuando elegimos al ego. Estamos diciendo, he cometido un grave pecado, ya sea si experimento dolor o si experimento placer y luego me siento culpable por mi experiencia de placer, es el mismo error. Le estoy otorgando realidad a lo que no es real, a lo que es solo una ilusión. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, al perdón, al milagro y el instante santo, que también son una ilusión, pero son la ilusión correctiva y son la única ilusión que nos van a llevar a más allá de todo el sueño, más allá de la mente dividida, de la ilusión, de la percepción, más allá del mundo. Es necesario comprender también la diferencia que hay entre la mente correcta y la mente uno. Como había dicho hace poquito, el espíritu solo se encuentra en la mente uno del cielo y en el conocimiento. El espíritu no guía realmente. Dios es espíritu y Dios no guía, Dios no da instrucciones, Dios no ha trazado un plan. Por mucho que en el curso se nos diga, se nos hable sobre el plan de Dios, es solo una metáfora. Dios no hace planes. Por otro lado, el Espíritu Santo que se encuentra en la mente correcta, sí, ese tiene un plan, aunque también es una metáfora, no es que literalmente el Espíritu Santo haga un plan, pero al menos podemos entender, como se nos enseña en el curso, a modo de un, un tipo de cuento. Se nos ha contado, y esto lo explicaba Ken Wapnick, de que Dios nos dio una respuesta o un maestro y este maestro tiene un plan con el que salvarnos. Este maestro es el Espíritu Santo. Nada de eso se debe entender literal, sino como metáfora, pero no vamos a entender que es una metáfora, eh, sino hasta el final del viaje.
cuando nos hayamos deshecho por completo la culpa inconsciente y la idea de separación, hayamos deshecho por completo nuestra creencia en el ego, vamos a entender de que tanto el ego como el Espíritu Santo eran una ilusión y que lo único real era el amor de Dios. Eso no va a pasar sino hasta el final del viaje, pero por ahora, como vamos subiendo los escalones de esta escalera de la salvación o de la expiación, la cual es en sí una ilusión, necesitamos de un símbolo. Es preciso y necesario este símbolo, llamémosle Jesús, Espíritu Santo, mente correcta, la práctica del perdón, del milagro, del instante santo, de la visión de Cristo. Necesitamos de eso. Da lo mismo los nombres que queramos ponerle, sin embargo, ocupamos por ahora los nombres que nos ofrece el curso. Lo importante es reconocer que hay una mente en mi interior que está libre de ego. Hay una mente en mi interior que recuerda la verdad de la unicidad y del amor de Dios. Y si yo me uno con esa mente en la práctica de esta unicidad, voy a ir viendo mi error correctamente. Ya no le voy a otorgar la connotación de pecado y voy a simplemente recordar que ha sido solo locura, ha sido una confusión, pero esta confusión ha sido una decisión deliberada, una decisión voluntaria, y de hecho se nos dice en algunos pasajes del curso que es una decisión consciente, tal como se nos dice en la lección 136, donde se toca este tema en el contexto de las enfermedades, donde se nos dice que son una defensa, que son como varitas mágicas que agitamos cuando sentimos que la verdad está amenazando lo que decidimos creer. Entonces, es necesario que reconozcamos que el error no fue al azar. Elegir tomarse en serio la diminuta y alocada idea, la idea de separación, no fue algo que el Hijo de Dios haya apuntado mal y se haya equivocado sin querer. Es una decisión, la cual no es un pecado, y esto hay que entenderlo muy bien. Elegir al ego no es un pecado, es solo un error y es tremendamente corregible. De hecho, se dice que ya se corrigió hace mucho tiempo. Pero mientras yo no observe el error, no voy a poder corregirlo. Y mientras no lo observe correctamente, tampoco voy a poder corregirlo. No basta simplemente con reconocer que estoy en el ego, sino que también tengo que reconocer que el ego no es nada grave. Una vez más, no es un pecado, no es un crimen, no es la gran cosa. Dios no se ha enfadado, Dios no se ha sentido atacado ni dañado. El Cristo en nosotros no ha sido atacado realmente, no ha pasado nada, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. En la parte del gráfico, lo que está a nuestra derecha, que es la mente uno, sigue intacta. El amor, la unicidad, Dios, Cristo, que son el Padre y el Hijo, y las creaciones del Hijo, que realmente es una sola extensión. Toda la realidad, el conocimiento y el cielo siguen intactos. No ha pasado nada. Siguen eternos e inamovibles. Por otro lado, en nuestra mente, al parecer dividida, alternamos del ego al Espíritu Santo o del Espíritu Santo al ego hasta que finalmente tomamos la decisión de quedarnos solo con el Espíritu Santo mediante la práctica del perdón y quedarnos solamente en el Espíritu Santo al haber deshecho toda la culpa inconsciente, al haber elegido correctamente y aceptar la expiación para nosotros mismos, es lo que allana nuestra mente para que Dios dé el último paso y nos devuelva al conocimiento, que básicamente nos despierte y nos ayude a recordar que siempre estuvimos ahí en el conocimiento. Vamos a repasar un poquitito. El nivel uno contrasta la realidad y el conocimiento, que es el cielo o el amor de Dios, con el sueño, la mente dividida o el hijo dormido. Aquí no estamos diciendo que contrasta a Dios con el error, está contrastando el amor de Dios con todo el sueño y la ilusión, ya sea si es una mente errada o una mente correcta, es una ilusión. Entonces, este es el contraste del nivel uno. Luego, en el nivel 2 contrastamos dentro del mismo sueño, dentro de la percepción, dentro de la ilusión, es decir, en el nivel 2 no se toca en absoluto el tema de Dios. Sin embargo, Dios es el cimiento para la mente correcta.
Pero en el nivel 2 no se habla de elegir entre el ego y Dios, sino de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, que es la memoria de Dios en nuestra mente. Una vez más, espero esto quede muy claro porque el no entender esto da lugar a una confusión, da lugar a la confusión de que creemos que tenemos que elegir entre el ego y el amor. No estamos eligiendo entre el ego y el amor, estamos eligiendo entre el ego y el perdón, que es el reflejo del amor. Es decir, estamos eligiendo entre la condenación y la culpa y el perdón y el milagro. Esta es la opción que tenemos, porque en el cielo donde está el amor no hay opciones, no hay un tomador de decisiones, no hay alguien que elija al amor. Por mucho que en el curso muchas veces se nos diga que tenemos que elegir en favor del amor, estamos realmente eligiendo en favor del perdón, en favor de la expiación, en favor del Espíritu Santo, el cual representa al amor. El Espíritu Santo es el representante de la unicidad, el representante de la unidad entre Dios y Cristo, entre el Padre y el Hijo, el representante del conocimiento del cielo y de la realidad. Es solo el representante. El Espíritu Santo no es el amor de Dios. Espero esto nuevamente quede claro, porque de no quedar claro vamos a dar confusión, vamos a dar lugar a una confusión que por lo general en los estudiantes, incluso en los maestros, puede perdurar mucho. Eh, pero entendiéndola bien, vamos a reconocer que solo el amor es verdad y que ningún reflejo del amor es real. Los reflejos o los símbolos son ilusorios. Pero una vez más, dentro del mundo, dentro del sueño, necesitamos el reflejo del amor. Cuando hago este contraste, no quiere decir que el perdón, el milagro y el instante santo no tengan valor dentro del mundo. Por supuesto que tienen valor. El perdón, el milagro, el instante santo, la visión de Cristo, el Espíritu Santo, la corrección tienen un gran valor para nosotros. Pero cuando hayamos despertado en el conocimiento, no van a tener absolutamente ningún valor. ¿Qué valor podría tener el perdón donde no existe la idea de pecado ni de culpa? Solo aquí donde creemos que existe el pecado y la culpa necesitamos de otra ilusión que es el perdón para reconocer que el pecado y la culpa no son reales, nunca existieron y nunca tuvieron efectos reales sobre el cielo o el conocimiento. Así que para repasar, dentro del nivel 2 y este es el nivel práctico del curso, este es el nivel donde se elige el milagro y el perdón, en este nivel estamos eligiendo entre una mente errada y una mente correcta. No estamos eligiendo entre una mente errada y la mente de Dios. La mente de Dios no es algo que se nos pueda enseñar. El amor de Dios está más allá de lo que se pueda aprender. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Y por ahora voy a leer la introducción del capítulo 10 del texto. Este capítulo se titula Los ídolos de la enfermedad, pero el contexto de la introducción y también los primeros párrafos de la primera sección, que es En Dios estás en tu hogar, son los que nos van a servir para este tema. Comienzo. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Aquí hace referencia a que tanto la mente errada como la mente correcta son parte de mi mente. Muchas veces uno dice, esto es muy típico, el ego me hizo hacer esto, el ego me hizo tener miedo, el ego me hizo sentir culpa, el ego es el responsable. Y Jesús nos dice, tú eres la persona que tiene la capacidad, es decir, tú eres la mente que tiene la capacidad de elegir. Y Jesús nos dice, la única libertad que te queda como prisionero de tu mundo es el poder de elección, el poder de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, entre la mente errada y la mente correcta. En otras palabras, el ego no hace nada, el ego no elige por mí, no tiene poder, no tiene control. Asimismo, el Espíritu Santo tampoco hace nada por mí. El Espíritu Santo no me obliga a elegirlo. El Espíritu Santo no hace nada más que ser un faro de luz, como un concepto metafórico, es decir,
Es una presencia silenciosa, infinitamente amorosa en mi mente que me recuerda de que ya estoy a salvo, pero solo a instancia mía, solo si yo lo quiero elegir. Es por esto que Jesús nos dice, representando al Espíritu Santo, nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. En otras palabras, Jesús nos dice, si realmente quieres que yo te enseñe, te puedo enseñar. Ya te estoy enseñando a cada instante. Como esta famosa lección que nos dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. Jesús me habla durante todo el día. Esto es una metáfora, no es literal. Jesús no tiene una boca con la que hablar, no tiene cuerdas vocales, no tiene un sonido con el que expresarse. Todo lo traducimos en nuestra mente simplemente. Y puede tomar una forma, pero lo importante es el contenido de perdón y el contenido de la mente correcta. Así que siempre tenemos esta presencia en nuestra mente que es el recordatorio de la unidad del Padre con el Hijo, es decir, el recuerdo de nosotros como Cristo en unidad con el Padre, el recuerdo de nuestra identidad como el Hijo de Dios en perfecta unicidad con la fuente, que es Dios, que corresponde al conocimiento. Esto es el Espíritu Santo. Eh, por otro lado, tenemos el ego, que también es la parte de nuestra mente que desea estar separado, es la parte de nuestra mente que dice, yo quiero ser un yo especial. Se nos dice en el curso que el hijo le pidió un deseo especial al padre, el cual no se le pudo conceder. El hijo quería que su padre lo amase con un amor especial. En otras palabras, es como si todos, como un solo Cristo, le hubiéramos dicho a nuestro Padre, ámame como alguien separado de ti, ámame viéndome diferente de ti. Y a lo que el padre le respondió, eso es imposible porque tú y yo somos exactamente el mismo amor. Te creé como una expansión de este amor el cual yo soy. Esto es lo que nos hubiese dicho Dios. Esto no pasó literal. Nuevamente, Dios y el Padre no conversan con palabras, no conversan. Simplemente es algo que se nos enseña como una historia y que es muy válida como metáfora para conducirnos hacia esa historia, por decirlo, lo que pareció ocurrir, pero que nunca ocurrió. Ahora, como tomadores de decisiones, siempre podemos elegir, y esto es lo que se nos está hablando aquí en la introducción. Nuevamente dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Aquí cuando habla de amar, podría hablar ya sea en el conocimiento o también dentro del mundo, refiriéndose al perdón. Nada te va a hacer perdonar, solo tu poder de decisión, tu propia elección voluntaria es lo que te lleva a perdonar. Asimismo, nada te puede hacer condenar, nada te puede hacer enfadar o nada te puede causar dolor, tristeza, enfado, culpa, o sea, lo que sea. Simplemente es mi elección, como la famosa lección 5 del libro de ejercicios que dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy disgustado por lo que me dijo mi mamá, mi papá, mi hijo, mi pareja, o sea, quien sea. No estoy disgustado por lo que le está ocurriendo a mi país, no estoy enfadado o temeroso por lo que me hizo mi expareja, no me siento irritable por la ingratitud de mis hijos, etcétera. Lo único que me hace estar así, enfadado, temeroso, culposo, o triste, es mi elección en favor del ego. Pensé que el ego me convenía, pensé que el ego me iba a favorecer y es por eso que elijo al ego. Pero en el momento en que me doy cuenta de que el ego no me ha dado nada y que de hecho el ego ni siquiera existe, es mi propia parte, la parte de mi mente que desea ser un ego, que desea ser separado. Esa es la parte de mi mente, y que realmente no me dio jamás ninguna gota ni pizca de paz o felicidad. Es por esto que es muy importante entender el concepto del tomador de decisiones. Es algo a lo que Ken le daba mucho énfasis. Él decía que este concepto del tomador de decisiones en sí, en este contexto, no aparece en el curso. Aparece una sola vez, pero en otro contexto. Sin embargo, es necesario entender que todo el curso va dirigido únicamente al tomador de decisiones, a la mente. No va dirigido a mi cuerpo, no va dirigido a mi personaje ni físico ni psicológico, va dirigido a la mente. No va dirigido a mi cerebro, va dirigido una vez más
a la mente, que puede elegir entre un sueño de separación, ya sea de dolor y placer, o el sueño de perdón, el sueño feliz, el mundo real. Ambos son una ilusión, pero solo el mundo feliz o el perdón me va a llevar a estar listo para que Dios me despierte en el conocimiento, en su amor. Retomando el tema del amor de Dios, el amor de Dios es algo que no se puede explicar con palabras, un amor inefable, inconmensurable, algo que ni siquiera se puede imaginar porque no tiene imagen. El amor de Dios, que es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene limitaciones, no es una forma, no es una figura y ni siquiera es una luz. Muchos de los que antes de un curso de milagros veníamos por un camino de la nueva era u otras tendencias espirituales, nos imaginábamos al ser, al Cristo o a Dios como una luz radiante de algún color. Dios no tiene color, Dios no tiene luz. Cuando hablamos de luz en el curso es una metáfora para hacer referencia a la verdad. A veces en el contexto de la verdad como la corrección o a veces en el contexto del cielo como la realidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de luz, no hablamos de una luz radiante, no hablamos de rayos literales ni de algún color, nuevamente. Hablamos simplemente de amor, un amor que no se puede visualizar, no se puede ver. Cuando en el curso hablamos de la visión de Cristo, o muchas veces simplemente se dice la visión, haciendo referencia a la visión de Cristo, estamos hablando no del amor de Dios, sino de ver el reflejo de este amor en nuestros hermanos. Cuando hablamos de ver la faz de Cristo, ver a través de la visión de Cristo, estamos hablando de mirar a mi hermano sin pecado, mirarle inocente, reconocer que Él en su interior, como espíritu, como contenido espiritual, sigue siendo el Cristo, sigue siendo el Santo Hijo de Dios y asimismo yo lo sigo siendo, pero lo puedo reconocer en mí solo si lo he reconocido en mi hermano. Jesús nos dice de que en el camino de la salvación, del despertar y de la expiación, primero vamos a reconocer al Cristo y luego al Padre. A pesar de que se nos dice que en el cielo son exactamente uno y lo mismo, son el mismo amor, se nos dice que aquí en la práctica, en la experiencia del sueño, primero vamos a ver la faz de Cristo en nuestros hermanos y luego vamos a reconocer al Padre. Esto no es una secuencia temporal donde realmente algo pase primero que lo otro. Lo que ocurre es que, puesto que hemos proyectado la culpa inconsciente sobre todo el mundo y todos nuestros hermanos, es en ellos donde vamos a practicar el instante santo, el milagro, el recordar nuestra unión con ellos. Y es en ellos, en nuestros hermanos, donde encontramos nuestros salvadores. En la práctica de perdonar a mi hermano, deshago mi propia culpa inconsciente. Y cuando deshago mi culpa inconsciente y le puedo mirar a través de la visión de Cristo, puedo reconocer al Cristo en mi hermano. Y esto nuevamente es una metáfora porque no se puede realmente experimentar lo que es el Cristo o lo que es Dios dentro del sueño. Sí puedo al menos reconocer que está ahí, que mi hermano es y sigue siendo el Cristo. No es algo que se pueda ver con los ojos. No es algo que se pueda sentir con nuestros sentidos físicos, es algo que simplemente se puede reconocer en el instante santo donde he perdonado a mi hermano y luego se puede conocer cuando Dios ha dado el último paso y hemos despertado en el conocimiento. En el conocimiento conozco al Cristo y conozco al Padre, pero nuevamente no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. Es decir, en el conocimiento, Dios es. Esto incluye tanto al Padre como al Hijo. En el sueño, puedo tanto mirar a mi hermano como pecador y culpable o mirarle como inocente. Esta inocencia no se debe confundir con los actos del cuerpo, con el comportamiento. Muchas veces uno dice, puedo ver la inocencia de mi hermano, aquel que se porta bien, pero aquel que se porta mal, yo no veo su inocencia. Jesús no nos está enseñando a mirar la inocencia en el cuerpo, no nos está enseñando a mirar la inocencia en las acciones de nuestros hermanos, sino a reconocer que sigue estando esa perfecta santidad, impecabilidad e inocencia en el contenido espiritual de mi hermano, ya sea si tiene un comportamiento agresivo o un comportamiento pacífico,
ya sea si está en la mente errada o en la mente correcta. Va a dar lo mismo. De hecho, Jesús nos dice que al Espíritu Santo le da igual si mi hermano está en lo correcto o está equivocado, porque la respuesta es la misma. Al Espíritu Santo le da igual si mi hermano me está dando o pidiendo amor. El Espíritu Santo no hace una diferencia a la hora de responder. Responde con el mismo perdón, responde con la misma visión de Cristo. Esto es lo que nos ayuda a generalizar el milagro y el perdón, porque muchas veces uno tiende a perdonar, entre comillas, más fácil a aquellos que se portan bien con nosotros o a aquellos que nos piden disculpas, a aquellos que están arrepentidos. Este es un tema que se toca también en la Biblia, donde no recuerdo los pasajes literales, pero la idea es esto. Jesús dice que eh, cualquiera podría perdonar a los que son amables, pero ¿quién se atreve a perdonar a aquellos que parecen ser injustos? Esto es lo que deberíamos hacer realmente, perdonar a todos por iguales porque no hay alguien realmente injusto. A lo que se refería Jesús era a que nadie ha pecado realmente, solo soy yo el que piensa que mis hermanos han pecado. Y pienso que ellos han pecado porque primero pensé que yo había pecado. Da igual la forma que adquiera este pensamiento de pecado, es la misma idea errada de separación y de culpa. Entonces, es importante observar con aprecio y con gratitud esta generalización que hace Jesús o el Espíritu Santo, porque finalmente esto es lo que nos va a llevar al despertar, a la salvación. Yo no puedo perdonar a toda mi familia, pero me quedo sin perdonar, no sé, al político, al presidente, al corrupto, al ladrón. A aquel que es estafador, a aquel que es violador, a aquel que es terrorista, etcétera. Si yo perdono a todos menos un solo hermano, no estoy perdonando a nadie, o todos o ninguno. Es por esto la práctica de generalizar. Es por esto que Jesús nos dice que, tal como dice el primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en ver la faz de Cristo, porque todos mis hermanos son el mismo Cristo. No importa si están eligiendo al ego, no importa si están eligiendo al Espíritu Santo. No importa si me están pidiendo amor, no importa si me están dando amor, la respuesta es la misma. Soy yo el que se ve tentado a hacer una jerarquía, a hacer una separación, una distinción. Aquellos que se portan bien, aquellos que se portan mal. O hago una distinción entre los que se portan mal, aquellos que siguen portándose mal o aquellos que piden perdón o se retractan. Para Jesús o el Espíritu Santo no hay ninguna diferencia entre ellos. Todos son el mismo Cristo. Por eso es que Jesús nos dice que el perdón siempre está justificado. El perdón siempre está justificado porque el Hijo de Dios no ha pecado, no puede pecar. Es imposible que pueda pecar el Hijo de la perfección y la santidad. A lo más se puede autoengañar el Hijo, sea quien sea de nosotros, el Hijo se puede autoengañar pensando que ha pecado. Todo lo que hago yo cuando me enfado o me siento culpable es autoengañarme creyendo que hay pecado, creyendo que hay culpa. Ya sea si veo el pecado en mi hermano o lo veo en mí, es un autoengaño, es una equivocación, es un error. No hay pecado en absolutamente ninguno de mis hermanos. Esto se debe entender bien y se debe también entender la manera práctica de entender esto, porque si no va a dar lugar a confusión de niveles, donde uno dice, y tal persona que me estafó, me robó o me violó o abusó de mí, tengo que perdonarle. Y Jesús nos diría, sí, porque realmente no te ha hecho nada, pero esto no quiere decir que en el nivel de la forma te permitas abusar o pisotear. No quiere decir que no puedas pedir ayuda o que no puedas poner cargos legales, etcétera. No quiere decir que en el nivel de la forma seamos pasivos. Tampoco nos dice que tengamos que ser agresivos. Simplemente se nos dice que debemos observar y mirar correctamente a nuestros hermanos para poder tener paz interior. Y luego nos veremos inspirados a saber qué hacer o qué no hacer dentro del mundo, lo que pueda ser más útil, pero lo importante es lo que estamos haciendo con nuestra mente. Porque, por ejemplo, si yo he sido abusado o maltratado y pongo una constancia o mando a la cárcel a tal persona, eso no garantiza mi paz.
Lo que garantiza mi paz es que yo le perdone, que yo pueda ver al Santo Hijo de Dios en mi hermano, que pueda oír su petición de ayuda y responderla con mi perdón. Eso es lo único que va a garantizar mi paz y mi felicidad, independiente de si pido que se aleje o pido ayuda, ya sea a las autoridades o a mi familia o a un amigo, etcétera. Independiente de lo que yo pueda hacer en el nivel físico, lo único que va a garantizar mi bienestar y mi tranquilidad es que yo cambie del ego al Espíritu Santo. Es que yo pueda recordar que en mi hermano sigue estando el amor de Dios. Y a pesar de que aquí en este mundo no se puede experimentar el amor de Dios, sí se puede experimentar el reflejo de este amor que es el perdón. Al yo perdonar a mi hermano, al mirarle junto con Jesús, lo que estoy haciendo es recordar o reconocer que en mi hermano está el amor de Dios. No voy a poder ver literalmente el amor de Dios, pero sí podré saber o reconocer que sigue estando ahí en mi hermano. No importa cuán loco parezca estar él, no importa cuán loco parezca estar yo, el amor de Dios sigue estando en ambos, en toda la filiación. Lo único que me va a llevar a reconocer este amor o este espíritu o el Cristo en mi hermano y en mí es ser honesto en que no sé ver inocencia, no sé reconocer el amor de Dios, no sé reconocer el espíritu o el Cristo, no sé reconocer la inocencia, no sé perdonar. Cuando yo doy un paso atrás, luego de pensar que sabía cómo perdonar, luego de pensar que ya llevaba muchos años estudiando un curso de milagros y que ya sabía cómo se hacía esto, si puedo al menos reconocer que si no estoy en paz todo el tiempo es porque no sé estar en paz, no sé perdonar. Sin embargo, hay una parte de mi mente que sí lo sabe y que está deseosa de que yo la elija. El Espíritu Santo, la mente correcta, es la parte de mí que tiene total claridad de cómo mirar inocencia en mi hermano, de cómo ver la faz de Cristo. Esta mente correcta nuevamente está simbolizada por Jesús. Si yo elijo unirme a Jesús, voy a poder mirar al Cristo también en mi hermano, sea quien sea mi hermano, sea un gatito, una plantita, una persona, un extraterrestre, sea quien sea, o una piedra, sea lo que sea, voy a poder reconocer que el contenido espiritual es el mismo Hijo de Dios y que el Hijo de Dios no ha pecado. Esta es la manera práctica de llevar a cabo el perdón. Reconocer que yo por mí solo no sé perdonar, pero tengo la capacidad de elegir la mente correcta, la cual sí sabe perdonar. Tengo la capacidad de unirme a Jesús o al Espíritu Santo y es Él, o son ellos, que en realidad son uno solo, es Él el que me va a enseñar a perdonar, el que me va a otorgar la visión de Cristo. Yo no puedo experimentar la visión de Cristo si antes no pongo atención y no observo honestamente la visión de mi ego. Muchas veces uno dice, uno cree que está viendo a través de la visión de Cristo porque le están pasando cosas buenas y uno dice, veo a todos mis hermanos alegres y todos me tratan bien, veo la faz de Cristo en ellos. Eso no es ver la faz de Cristo en ellos. Si yo no puedo mirar la faz de Cristo en todos mis hermanos, incluyendo en aquellos que al parecer me hicieron daño dentro de este mundo, daño completamente ilusorio, por supuesto, pero si yo no puedo generalizar la visión de Cristo, entonces no estoy viendo a través de la visión de Cristo. Simplemente estoy experimentando el placer de que alguien cumpla mis caprichos, el placer de que alguien me trate bien, alguien me trata amablemente e incluso quizás esa persona tampoco está en su mente correcta, está solo en su especialismo intentando ganarse mi cariño. Sea lo que sea, si yo estoy mirando eso en mi hermano y creo que eso es la visión de Cristo, estoy equivocado. La visión de Cristo es mirar y reconocer que no sé ver como Cristo o que no sé ver como la mente correcta y hacerme a un lado para que el perdón sea a través de mí. Nuevamente, y esto lo voy a repasar un poquitito para que quede claro. Si yo estoy viendo a alguien que es amable conmigo y me trata bien, da lo mismo si está realmente en su mente correcta o está en el especialismo intentando llamar mi atención, sea lo que sea, si me está dando, pidiendo amor, pero yo al parecer veo un gesto de amabilidad de parte de él, eso no es ver la faz de Cristo. Lo que sí es ver la faz de Cristo es yo haberle perdonado y abandonado mi resentimiento. Y esto no es solo con los que nos tratan bien, es con todos sin excepción.
porque fácilmente si esa misma persona hoy me trata amable y mañana anda con un genio terrible y me trata tremendamente mal y me grita, ¿dónde quedó mi faz de Cristo? Era porque simplemente me estaba tomando en serio un comportamiento que para mi juicio era bueno y sigo teniendo el juicio de que hay otro comportamiento que es malo. Una vez más, mirar la faz de Cristo es poder reconocer que la inocencia de mi hermano no está en su comportamiento, no está en cómo se mueva su cuerpo, no está en las palabras feas o bonitas que salgan de su boca, no está en eso. La faz de Cristo, tal como el mundo real, es poder mirar a mi hermano y reconocer que tal vez está en lo profundo de su ego, pero yo le puedo seguir queriendo o amando. Y este amar, entre comillas, no es literal, es el reflejo del amor, que es perdonar. Es sentir un aprecio y una gratitud por el Cristo en mi hermano, independiente si está en todo su especialismo fingiendo que es feliz o realmente está feliz o está sintiéndose la víctima o sintiéndose enfurecido, da lo mismo si está en la mente correcta o si está en la mente errada, y dentro de esta mente errada si está sintiendo placer o si está sintiendo dolor, da lo mismo. Lo que importa es que yo pueda mirar honestamente más allá de las apariencias, más allá de las apariencias horribles o más allá de las apariencias bonitas, más allá de las apariencias desagradables o agradables. La visión de Cristo, el instante santo y el perdón es pasar completamente por alto el concepto que yo tengo de su comportamiento. Ya no me importa si se comporta bien o se comporta mal. Ni siquiera me importa si está en su mente errada o en su mente correcta. No me interesa si está dando o pidiendo amor. La respuesta es fija, va directo al centro de su corazón, que esto es una metáfora, que es realmente a su mente. Mi respuesta va derecho a admirar el contenido espiritual, que es siempre igual, no cambia. Entonces, una vez más, no es literal que yo pueda ver su espíritu, es una metáfora. Solo puedo reconocer que está ahí, no en un lugar determinado, sino en mi hermano, el cual sigue estando en el cielo. Así que es necesario entender eh, de esta manera cómo al parecer se entrelaza lo que es la mente correcta con la mente uno, que es el amor de Dios. Cuando yo puedo estar en mi mente correcta, estoy viendo el reflejo de la mente uno. King Wapnick decía esto: en este mundo es imposible experimentar la unicidad. Tú no sabes lo que es la unicidad del Padre y el Hijo, no sabes lo que es el conocimiento, pero sí puedes experimentar la igualdad. Esto es el reflejo de la unicidad. Por ahora, yo no puedo experimentar unicidad porque mis ojos me dicen hay alguien allá afuera, aparte de mí. Ya sea si reconozco que mi hermano es una mente o si lo veo solo como un cuerpo, creo que es una mente separada de mí. Esto es la percepción. Percibo yo como sujeto un objeto. Hay una conciencia de alguien o de algo aparte de mí. Esta es la percepción y es el sueño. Dentro de esta percepción puedo percibir correctamente y reconocer que mi hermano y yo somos iguales. Esto es lo que decía Ken. No puedo reconocer, no puedo experimentar mi unicidad con mi hermano. Eso solo se experimenta en el conocimiento. Sí puedo perdonarle, estar en un instante santo y reconocer nuestra igualdad. Y la igualdad quiere decir que él en su mente tiene tanto una mente errada, que es el ego, una mente correcta, que es el Espíritu Santo, y un tomador de decisiones. Y yo, por mi parte, tengo un ego, un Espíritu Santo y un tomador de decisiones. Si puedo al menos reconocer eso y no condenar a mi hermano porque esté en su mente errada, ni tampoco hacer un ídolo de él porque esté en su mente correcta, simplemente reconocer, somos iguales, no importa si estamos equivocados o estamos correctos, somos iguales, somos fragmentos aparentemente divididos de una misma fuente. Ambos somos hermanos en Cristo, esta famosa frase que se ocupa en el cristianismo. Este es el perdón, esto es el reflejo del amor del cielo. Saber que mi hermano y yo, quizás ambos estamos errados y estamos pidiendo ayuda, pero al yo darle esa ayuda que es mi perdón, mi ausencia de juicio, estoy yo reconociendo mi igualdad con mi hermano y ofreciéndole un milagro, es decir, ofreciéndole corrección a su mente, permitiendo que el Espíritu Santo a través de mí le enseñe o le ayude a recordar que tiene un tomador de decisiones y que puede elegir la paz en lugar de la culpa, puede elegir el perdón
en lugar de la condenación. El amor de Dios es la base para la mente correcta. El amor de Dios no es la mente correcta, pero es el sustento lo que le da vida, entre comillas, a la mente correcta. En la mente correcta y el Espíritu Santo o la expiación están basados y representan a la mente correcta, es decir, a la mente de Dios, a la mente uno, al amor de Dios. Muchas veces en el curso Jesús nos ofrece esta elección, que elegimos entre el ego y Dios. Pero realmente lo que estamos haciendo dentro del sueño es elegir entre el ego y el Espíritu Santo, el cual representa a Dios. Y cuando elegimos al Espíritu Santo, finalmente cuando nos quedamos únicamente con el Espíritu Santo, tal como lo hizo Jesús, recordemos Jesús nos dice en el primer capítulo, que la única diferencia entre él y nosotros es que él no tiene nada más que el amor de Dios en su mente, lo cual es un estado latente en nosotros. Y esta diferencia únicamente se da en el tiempo, el cual es de por sí ilusorio. Entonces Jesús es el ejemplo de uno de estos fragmentos aparentemente divididos de la mente del Hijo dormido, que decidió mirar la faz de Cristo en todos sus hermanos y no hizo excepciones, es decir, decidió unirse por completo al Espíritu Santo en su mente, y eso lo llevó a reconocer el Cristo, la inocencia y la impecabilidad en todos sus hermanos. Jesús no hizo ninguna excepción. Jesús no dijo, voy a perdonar solo a mi mamá y a mi papá y a mi pareja y el resto no me interesa. Jesús quiso ver un solo hijo. Él primero vio la igualdad de todos sus hermanos consigo mismo, y finalmente, cuando despertó y Dios dio el último paso, él pudo reconocer la perfecta unicidad del Cristo y la unicidad del Cristo con el Padre. Y es por eso que él ahora representa para nosotros un estado latente en nosotros. Todos vamos a llegar, por supuesto, a ser como Jesús, porque en contenido espiritual somos el mismo Cristo. No hay un Jesús separado de nosotros, hay un solo Cristo. Pero como este hijo pensó que estaba dividido y fragmentado, lo que hace el Espíritu Santo es tomar un fragmento aparentemente dividido que haya despertado y ocuparlo como ejemplo y como representante de lo que es una mente correcta, de lo que es poder amar al prójimo tal como a sí mismo, que en realidad es perdonar al prójimo tal como a sí mismo. Este es el ejemplo que nos da Jesús y es lo que nos pide implícitamente aquí en el curso. Esta muy hermosa línea cuando nos dice Jesús, no demuestres que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Se refiere a que demostremos que el Espíritu Santo o la correcta, también llamada la mente del Cristo, en nosotros es la única verdad. Jesús simplemente nos está pidiendo y tampoco exigiendo ni obligando, simplemente nos está ofreciendo esta opción y nos pide dulcemente que, que queramos unirnos a Él para que Él nos enseñe a mirar como Él ve al mundo, con una infinita paciencia, caridad y benevolencia. Jesús está totalmente seguro de que el pecado no existe. Él no se engaña. En él no hay titubeo ni duda, porque él se quedó solo con el Espíritu Santo, es decir, solo con el amor de Dios, lo que representa el amor de Dios, y despertó completamente. Es por esto que ahora nos enseña a mirar con esa misma dulzura, perdón. Y cuando hablamos de mirar con paciencia, no es que tengamos que aguantar todas las cosas en el mundo, es que podamos reconocer que nuestros hermanos nos están pidiendo ayuda, tener paciencia con la petición de ayuda de nuestros hermanos y mirarles con el perdón que nos ofrece Jesús, el perdón que nos ofrece el Espíritu Santo, el perdón que no hace real el pecado, el perdón que reconoce que el pecado no existe y que es imposible, el perdón que reconoce que quizás la mayoría de mis hermanos estén locos, confundidos, equivocados, errados, pero nadie jamás pecó, nadie jamás ha perdido el amor de Dios. Dios no se ha ofendido, jamás. Dios es amor.
El amor de Dios es el único concepto que deberíamos tener presente a la hora de querer perdonar a nuestros hermanos. Incluso si no sabemos o no entendemos qué es el amor de Dios, con el solo deseo de recordar ese amor es lo que nos va a dar la motivación para unirnos a la mente correcta y reconocer ese amor en nuestros hermanos, reconocer la faz de Cristo, reconocer la inocencia. Y una vez más, no se puede experimentar dentro del sueño el amor de Dios. Sí se puede experimentar su reflejo, que es el milagro o el perdón, y esta es la meta del curso. La meta del curso es que hayamos elegido por completo este milagro, este perdón, hayamos aceptado por completo la expiación para nosotros mismos y la compartamos con nuestros hermanos. Y compartirla es simplemente algo que está de más decirlo, porque una vez que la acepto, de por sí la estoy compartiendo. Es imposible aceptar la expiación para mí mismo sin compartirla, porque la expiación es compartir. Una vez que yo acepto la corrección en mi mente y me he liberado por completo de todas mis ilusiones de dolor y placer, de separación, de culpa o de pecado, me he liberado de todo lo falso y me quedo solo con la verdad en mi mente, de por sí me vuelvo un ejemplo tal como Jesús. Y esto es lo que todos nosotros vamos a llegar a ser dentro del sueño, lo cual sigue siendo una ilusión, pero es la única ilusión significativa dentro de este sueño, al quedarse con la mente correcta. El ser únicamente una mente correcta dentro del sueño es una ilusión. La mente correcta no existe realmente, pero es lo más útil para nosotros para poder despertar. No se puede llegar a despertar al conocimiento sin haber pasado por la mente correcta. No se puede llegar al amor de Dios sin haber perdonado. No se puede llegar al conocimiento sin haber percibido correctamente. Primero percibimos erradamente, luego percibimos correctamente y luego Dios nos despierta al conocimiento donde no hay percepción, solo hay amor. El amor no se percibe, el amor no se toca, no se mira, no se escucha. El amor no se siente con los sentidos del cuerpo o con los sentidos físicos, simplemente se experimenta. El amor simplemente es. Hay quienes han experimentado lo que se llama en el curso una revelación. En la revelación sí se puede experimentar el amor de Dios o el conocimiento, pero por un lapso breve de tiempo. Lo que le daría a algunos una motivación para saber cuál es el fin, cuál es la meta última. Quizás no todos vayan a experimentar una revelación o no todos recuerden haber experimentado una, pero lo que sí va a ocurrir es que finalmente todos van a elegir perdonarlo todo, despertar del sueño, estar preparados para que Dios les despierte y que dé el último paso y despertar finalmente en el conocimiento. Jesús nos dice, haciendo una corrección a una famosa frase de la Biblia que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y Jesús nos dice, todos son llamados, pocos eligen escuchar. Entonces nos dice, todos son llamados, pero actualmente pocos eligen escuchar. Sin embargo, finalmente todos van a Finalmente escuchar. todos van a escuchar. Voy a silenciar Voy a silenciar. para que no haya resonancia. Bueno, finalmente todos vamos a elegir a hacer la misma elección que hizo Jesús. Jesús, y esto lo hemos comentado también en clases anteriores, no está preocupado, no está urgido, no está apurado, no está ansioso ni nervioso porque nosotros lo elijamos a Él como maestro o que elijamos al Espíritu Santo como maestro. Jesús tiene una plena fe, certeza, confianza de que lo vamos a elegir. Jesús no está mirando constantemente el reloj diciendo, ¿cuándo mis hermanos me van a elegir como maestro? Él sabe que todo esto es una ilusión. Él sabe que incluso si no lo elegimos hoy, en algún momento lo vamos a elegir. Si no lo elegimos durante 10 o 20 años o durante 500 años, quizás en 550 años lo vamos a elegir. Pero para Jesús no significa eso. Nada. Hay una parte, creo que es en el manual, donde Jesús nos dice qué son para ellos los maestros de Dios o los maestros avanzados, qué es para ellos un año, 10 años, 1000 años, millones de años o miles de millones de años. Para ellos no son nada. Jesús representa a estos maestros de maestros o los que han despertado, para los cuales no interesa el tiempo. Jesús no se toma en serio la ilusión de tiempo. Sí sabe que nos convendría mucho más ahorrar tiempo y perdonar ahora.
lo más pronto posible deshacer la culpa inconsciente. Él lo tiene muy claro, pero sabe que de todos modos lo vamos a hacer. Sabe que nos sentiríamos mucho mejor si ahora elegimos unirnos a Él que si nos tardamos 20 años más. Sabe que va a ser más beneficioso en nuestra experiencia. Sin embargo, Él no controla eso. Jesús no tiene control sobre cuándo nosotros vamos a elegirlo a Él como maestro, a nuestra mente correcta. Sí, Él puede simplemente reconocer que todos lo vamos a elegir, pero Él está en una posición más allá de la ilusión del tiempo, donde sabe que ya todos despertamos. Hay una línea casi al comienzo del manual para el maestro donde Jesús dice, haciendo referencia a esta idea de separación, cuando la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo, en ese instante Dios dio su respuesta, que era la expiación o el Espíritu Santo. Luego dice, en el sueño, en tu mundo, esto ocurrió hace mucho, en el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. Es decir, eh, Jesús está posicionado en la realidad, desde donde nunca hubo realmente un error y una corrección, Él lo sabe. Sin embargo, Él experimentó tanto el error como la corrección y llegó finalmente al conocimiento donde sabe que el error es una ilusión y que la corrección también es una ilusión. Junto con hacer mucho énfasis en esto de que tanto el error como la ilusión, tanto el error como la corrección son una ilusión, es necesario también reconocer que necesitamos una corrección. Por muy ilusorio que sea, por muy ilusoria que sea la expiación, la salvación o el perdón, necesitamos esta corrección, necesitamos a Jesús o al Espíritu Santo. Recordemos, no es necesario ni obligación mirarlo como Jesús al Espíritu Santo. Es simplemente un símbolo útil. Luego podemos, quizás en otra clase, expandir este tema de Jesús como el símbolo del Espíritu Santo. Pero lo importante aquí es reconocer que necesitamos una corrección porque no somos felices. Lo que siempre cito del alumno feliz cuando Jesús nos dice que primeramente tenemos que reconocer que somos tremendamente infelices y desdichados y que el Espíritu Santo no nos puede enseñar sin este contraste. Esto es lo importante. Reconocer no solo que el error y la corrección son una ilusión, sino que yo creo que el error es verdad y por lo tanto, como creo que el error es verdad, necesito una corrección que me diga que el error no es verdad, que no es un pecado, que no es real y que no ha tenido efectos reales. Yo no puedo pasar directamente del error al conocimiento. Jesús nos dice que tenemos miedo de que se nos vaya a llevar abruptamente desde nuestras pesadillas hacia el cielo, hacia la realidad, porque le tenemos terror a la realidad, a la unicidad, donde no existe el especialismo. Sin embargo, nos dice que primero vamos a pasar por dulces sueños, o lo que son los sueños felices de perdón. Vamos a pasar de una mente errada a una mente correcta. Y esta es la meta del curso. Llegar a la mente correcta totalmente donde nos quedamos lo que llamamos el mundo real, el cual no es real literalmente, pero es el reflejo del cielo. Es el reflejo del cielo únicamente porque en nuestra mente ya no hay miedo, ni culpa, ni resentimiento, no porque hay algo especial en el mundo. El mundo sigue exactamente igual de caótico y de absurdo, pero lo que hacemos nosotros es mirarle sin proyectar culpa. Así que es también necesario entender esto, este procedimiento. No pasamos de las pesadillas del ego al conocimiento. Pasamos de las pesadillas del ego a los sueños felices de perdón del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos va a llevar a sentirnos totalmente preparados en algún momento para permitir que Dios dé el último paso y nos despierta el conocimiento. Porque este es uno de los miedos que tenemos al estudiar un curso de milagros. Si yo lo perdono todo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a desaparecer? Es por eso que no quiero perdonar, porque ¿qué va a pasar con mi familia, mi historia, mi ciudad, mi país, mi mundo, etcétera? Lo que nos dice Jesús es, no vas a desaparecer como un yo de un día para otro. No porque hoy perdones algo va a desaparecer y te vas a iluminar y vas a despertar. Lo que vas a hacer, y como nos enseñaba Ken Wapnick, es seguir siendo un yo ilusorio, pero un yo más pacífico. Es decir, seguir siendo
una mente que cree estar separada, soñando con el sueño, pero una mente con cada vez menos culpa, menos resentimiento, menos miedo y menos sufrimiento. Esto es lo que experimentamos. Finalmente, cuando ya hayamos deshecho toda la culpa inconsciente y estemos iluminados, vamos a tener completa certeza de que lo único que queremos es el amor de Dios. Es ahí donde reconocemos que este mundo no nos ofrece nada que deseemos, que no hay nada de valor en este mundo, ni las cosas que parecían tormentosas, ni las cosas que parecían agradables, maravillosas o hermosas. Nada de eso nos podrá dar la paz de Dios. En el camino, una vez más, lo que experimentamos son sueños felices de perdón donde seguimos experimentando un yo físico, seguimos experimentando un yo individual, pero nos compramos cada vez menos este yo individual. Cada vez nos vamos identificando más con la mente que está soñando, con el cuerpo, con el mundo. Y en la medida en que nos vayamos identificando con esta mente, nos vamos a ir también identificando con el tomador de decisiones y con el poder de elegir entre un tipo de sueño y otro, entre las pesadillas del ego y los sueños felices de perdón del Espíritu Santo. Hay un tema también importante a tocar aquí que es un proceso que todos vamos a experimentar o que ya hemos experimentado. Cuando avanzamos con un curso de milagros, vamos perdonando y deshaciendo la culpa inconsciente. Llega un momento de resistencia y este periodo puede durar mucho tiempo, de resistencia, donde sabemos teóricamente todo lo que dice el curso, pero nos resistimos a practicar el perdón con nuestros hermanos o a abandonar nuestros apegos psicológicos del mundo porque tenemos miedo, un profundo miedo al amor de Dios. Y muchas veces lo experimentamos a medias, medio confuso y no lo identificamos totalmente, porque proyectamos este miedo en las cosas, en el mundo, y uno dice, no es que yo le tenga miedo al amor de Dios, es que este mundo es muy caótico y tormentoso y no me deja unirme al amor de Dios. Y lo cierto es que podría unirme al amor de Dios inmediatamente, pero le tengo tanto terror al amor de Dios que me siento culpable y luego proyecto esta culpa en el mundo y digo, es el mundo el que no me permite tener paz o no me deja perdonar. Es mi familia, es mi trabajo, es mi país, es algo allá afuera que no me deja perdonar. Lo cierto es que podría perdonar inmediatamente, pero tengo terror al perdón, porque el perdón me dice que yo no existo como un yo individual y eso es lo que me aterra. Eso es lo que me mantiene atemorizado. No es el mundo, no es las situaciones caóticas de mi mundo. Lo que me tiene así con ansiedad, con crisis y con resistencia es mi miedo primero a unirme a Jesús, y al Espíritu Santo, y por último unirme totalmente a Dios. Pero es necesario también entender que esta es la función de Jesús y del Espíritu Santo. Enseñarnos primeramente de que en Dios no hay nada que temer, en Dios todo es amor y todo es paz. Y segundo, que no vamos a perder de inmediato nuestro yo individual, nuestra ilusión de yo individual. Vamos a perder primero la culpa, el dolor, el miedo y el resentimiento. Eso es lo que vamos a hacer. No voy a desaparecer mañana por perdonar algo hoy. Lo que voy a hacer simplemente es cada vez desear menos las cosas del mundo y cada vez proyectar menos culpa en las cosas o en mis hermanos. Sin embargo, en el transcurso, como decía, experimentamos esta resistencia, experimentamos esta reticencia a aceptar por completo la expiación para nosotros mismos, porque tenemos miedo, es algo que realmente nos provoca una ansiedad inmensa, lo hagamos consciente o no, es algo que nos mantiene muy, muy preocupados. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo me ilumine y despierte y Dios dé el último paso? ¿Qué va a pasar con mi mundo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con todos aquellos que yo quería tanto ayudar y que no voy a poder seguir ayudando? Y Jesús nos diría, todos ellos ya están en tu hogar con Dios. Tú ya estás con todos ellos allá. Están todos a salvo. De esto se trata la salvación, no de salvarte de un peligro, de que tú tengas que ser el héroe que va a salvar a tus hermanos. La salvación y la expiación es simplemente el recuerdo de que estás a salvo, siempre lo estuviste,
todos lo han estado y todos lo van a estar siempre, que es imposible el peligro, es imposible la separación, el castigo, el dolor o la muerte. De hecho, incluso es imposible la vida en el mundo. Como nos dice Jesús en las leyes del caos, fuera del cielo no hay vida. Si aquí no hay vida, tampoco hay muerte, aquí no hay nada. Todo es simplemente un racimo de ilusiones que son finalmente una misma ilusión. Nada. Esto es el mundo. Ya sea si el mundo me parece bonito o feo, es nada. Porque lo único real es el amor de Dios. No importa si estoy en la mente errada sintiendo dolor, o en la mente errada sintiendo placer, o incluso en la mente correcta sintiendo la paz y sintiendo el instante santo. Todo eso finalmente es una ilusión. Por supuesto que necesito de la mente correcta y necesito del instante santo para poder reconocer que todo eso era una ilusión y poder estar preparado para despertar en el amor de Dios. Una vez más, esto lo vamos a reforzar mucho. Yo no puedo llegar a despertar en el amor de Dios sin pasar por la práctica honesta del perdón, sin pasar por examinar todo mi odio, mi resentimiento y mi culpa, sin examinar todo mi dolor y mi miedo. No puedo llegar a experimentar el amor si no experimento primero el perdón. Y no puedo llegar a experimentar el perdón o el instante santo sin mirar de frente todo el caos en mi mente, todo el sistema de pensamiento infernal que yo he elegido. De esto hemos hablado mucho. El sistema de pensamiento del ego es caótico, desastroso, horrible, manipulador, perverso, depravado y todos los adjetivos más sucios que pueda tener, pero no es real, es una ilusión. Esto es lo que tiene completamente claro Jesús. Por eso es que Él no está apurado porque lo elijamos o elijamos al Espíritu Santo. Jesús sabe que el ego no es real, que no tiene ningún poder y que no existe, pero también sabe que nosotros creemos que el ego es real, creemos que existe y creemos que tiene algún poder. Y es por eso que necesitamos de Él, de Jesús o del Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo no es deshacer el ego, la función del Espíritu Santo es ayudarnos a mirar al ego tal como es. Eso es todo. Esto es lo que nos decía Ken Wapnick. Tu función finalmente ni siquiera es perdonar, es mirar correctamente tu ego, mirar correctamente el ego de tus hermanos. Porque mirar correcta y honestamente al ego es elegir al Espíritu Santo, es deshacer la ilusión de separación. Si yo puedo mirar lo falso como falso, ¿por qué tendría miedo del ego? ¿Por qué querría escaparme del ego? ¿O por qué querría conservarlo, abrigarlo o justificarlo? ¿Por qué querría adorarlo o atacarlo? ¿Por qué querría hacerle algo? Si yo puedo mirar al ego tal como lo que es, si yo pudiese mirar al ego tal como Jesús lo miraría, tal como Él lo mira, tendría el mismo relajo, descanso y despreocupación que Jesús. Jesús no está apurado. Jesús no está nervioso, no está mirando su reloj, no tiene un reloj, no tiene ni siquiera una muñeca donde poner su reloj. Jesús simplemente es la completa certeza de que no hay ni error, ni siquiera corrección. Jesús representa por ahora la corrección, pero si aceptamos por completo la corrección, nos vamos a dar cuenta de que lo único que había y que siempre hubo fue el amor de Dios y este amor no está en peligro, jamás. Nosotros creemos que está en peligro. Nosotros creemos estar en peligro, pero es por eso que necesitamos una corrección que nos ayude a mirar el error correctamente. La corrección, la función de Jesús no es solo, nuevamente, no es solo deshacer el error, es ayudarnos a nosotros tener la madurez espiritual o madurez mental para poder mirar sin temor nuestro error y sin esconderlo, sin justificarlo, sin responsabilizar a alguien más y sin condenarnos ni culparnos. Mirar el error es todo. Si yo puedo mirar el error, lo estoy deshaciendo, porque estoy dejando de creer en él. Si yo puedo mirar el error como error y no como pecado, me daré cuenta, es solo eso, un error. No es la paz, no me sirve de nada, no me está aportando nada, pero tampoco tiene el poder de afectar la paz de Dios en mí. Todo lo que hace es simplemente ser una distracción que yo me inventé para creer que había una voluntad separada de Dios o para creer que traicioné a mi padre y que crucifiqué a su hijo. No he hecho nada porque el ego no es real.
cuando y esto lo repetimos mucho también en la sección cuarta del capítulo 4, Jesús nos dice que al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. Al ego no se le declara malvado, a pesar de que todo su sistema de pensamiento es totalmente caótico y malvado, no se le declara como alguien realmente perverso. Tampoco se le declara con lástima como alguien que necesita ayuda o alguien que se le puede dar una oportunidad más. No se le declara ni como pecaminoso ni como santo. Simplemente se le ve como la nada que es. Entonces desaparece en la nada de donde provino. A- Asimismo, Jesús también nos dice que así como inventamos a nuestro ego creyendo en él, podemos deshacerlo dejando de creer en él. Y dejar de creer en él es mirarlo tal como es. Si yo puedo mirar mi error en mi mente, o puedo mirar el error de mis hermanos y decir, es solo eso. ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué me mantiene tenso, triste, nervioso, intolerante o culpable? ¿Por qué hago la gran cosa de eso? Sí, tal vez mi hermano es un violador, un asesino, un terrorista, un ladrón o es alguien que maltrata a su familia. Todo eso es dentro de este sueño. Pero si reconozco que es solo un error en su mente y que él realmente ya está a salvo en el amor de Dios, ¿por qué tendría el poder de quitarme el amor de Dios o la paz de Dios lo que es solo un error, independiente de la forma que tome? Voy a leer algo que leímos en la mañana en una clase con la Ornelita, que es del héroe del sueño, la sección octava al final del capítulo 27, donde se nos enseña la manera en que el Espíritu Santo o la manera en que Jesús mira el error. Dice, el Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. Es decir, el Espíritu Santo mira el error en mi mente y no le presta atención a mi comportamiento, a lo que diga con mis palabras, si le grité a alguien, ofendí a alguien, humillé a alguien o le golpeé, o sea, lo que sea. No le presta atención a los efectos dentro del mundo de la forma. Eso no es importante para el Espíritu Santo. Lo único importante es el contenido de la mente. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. Es decir, no le interesa mi comportamiento, mi cuerpo, mis palabras. Solo le interesa mi tomador de decisiones y mira que el tomador de decisiones está eligiendo al ego. Eso es lo único que hace el Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? Es decir, yo he pasado por alto la causa del error. Pensé que mi error era los gritos que le dije a mi pareja, a mi hijo, o los golpes que tuve con mi hermano, o el trato injusto, etcétera. Pienso que el error está en mi cuerpo, en mi comportamiento, o en el cuerpo y en el comportamiento de mi hermano. Estoy pasando por alto el verdadero error. Haber elegido creerme una diminuta y alocada idea. Eso fue todo. No pasó más allá de eso. No ha tenido efectos reales, no ha ofendido a Dios. Luego dice, Él te exhorta, el Espíritu Santo, Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Es decir, Jesús, el Espíritu Santo, me pide que tome lo que yo pensé que era el error y lo mire junto con Él para que Él me diga, el error no está ahí, no está en el comportamiento de tu hermano, no está en tu comportamiento, el error está en tu mente en que estás mirando con el maestro equivocado a tu hermano y a ti mismo, en que tienes resentimiento o te sientes culpable porque has elegido al ego. Nada más. Ese es el único problema. No importa la manera en que se manifieste, no importa la forma que tome, no importa si solo le dijiste una palabra ofensiva a tu pareja o tomaste un revólver y le disparaste. No hay una diferencia. Es el mismo error en tu mente. Siempre pongo estos ejemplos extremos para denotar que no hay grado de dificultad de los milagros. Y por supuesto debemos entender que esto no debiese dar lugar a una confusión de niveles. Si tomé un revólver y le disparé a mi pareja, no quiere decir que diga, ah, sí, eso está bien y eso corresponde. Eso por supuesto que es el reflejo de un error en nuestra mente. No podemos decir que eso es un pensamiento correcto, es un error. Por supuesto, si yo no estoy en paz, es un error. Ya podríamos ver otros casos donde hay gente que por proteger a su familia le ha disparado a alguien. Distintos casos, da lo mismo. A lo que vamos es que el error no está en el cuerpo ni en el comportamiento y asimismo la corrección
No está ni en el cuerpo, ni en el comportamiento, ni en el mundo. Todo está en la mente. El error está en la mente, la solución está en la mente. La causa está en la mente. Todo está en la mente. Continuó. Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Mirar el error tal como es y decir, esto es tonto, no ha pasado nada grave. Por supuesto, dentro del estudio del curso no ha pasado nada grave en nuestra elección en favor del ego porque el ego no es real. Esto no quita que dentro del mundo los efectos no se vean como algo grave. Matar a mi pareja, a mi hijo o a un hermano dentro del mundo sí es algo grave. Lo importante es que reconozcamos que no es ciertamente grave. Dentro del mundo lo es, para mis hermanos lo es. La idea no es ser insensible o desconsiderado. La idea es reconocer que aún así el problema sigue estando en mi mente y es ahí donde se debe corregir. Es decir, por mucho que yo diga, no voy a matar a nadie, no voy a tomar nunca más un arma, o nunca en mi vida he tomado un cuchillo, un arma, o nunca le he dicho una palabra ofensiva a alguien, el evitarse todo eso tampoco es la solución. El atacar con todo eso no es la solución ni tampoco es el problema. Nada de lo que yo haga en el cuerpo o de lo que deje de hacer el cuerpo es ni la solución ni el problema. El único error, elegir al ego; la única solución, elegir al Espíritu Santo. Bueno, para terminar con este párrafo dice, tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa, y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos arrasados en lágrimas, mas óyele decir, hermano mío, santo Hijo de Dios, contempla tu sueño fútil en el que solo algo así podría ocurrir, y saldrás del instante santo riendo, con tu sonrisa y la de tu hermano unida a la de él. Lo que hacemos básicamente no es que literalmente los efectos dentro del mundo desaparezcan. A veces sí, a veces no. Pero lo que hacemos es que el efecto interior en mi mente de miedo, de culpa o de resentimiento, eso es lo que desaparece. Lo que desaparece es la falta de paz y lo que queda es la paz en mi mente. Entonces, al mirar el error correctamente, lo descarto, pierde valor, pierde validez para mí, pierde atracción para mí, y es por esto, y esto es lo que me lleva a finalmente quedarme con el amor de Dios en mi mente, es decir, con la expiación o la mente correcta. Y esto es lo que finalmente nos va a llevar a despertar en el verdadero amor, en el único amor, en el amor de Dios, que es exactamente igual al amor del Cristo. No hay otro amor que el de Dios, tal como se nos dice en el libro de ejercicios. No existe algo más que la paz o el amor de Dios. No existe algo más que Dios. Dios es. Aquí está contenido tanto el Padre como el Hijo. Pero para llegar a experimentar eso, ese amor del conocimiento, nuestro único trabajo es practicar honestamente lo mejor que podamos el perdón con todo lo que se nos presente, con todas las situaciones y relaciones, lo mejor que podamos sin hacer excepciones, intentando generalizar estos principios del curso y esta práctica con todo. Nuevamente, si yo me dedico solo a perdonar a aquellas personas que creo que me caen mejor y a las otras personas que creo que no conozco tanto, no las perdono, estoy simplemente diciendo, hay distintos hermanos, el hijo está separado y hay partes del hijo que me caen bien y partes que me caen mal. Y Dios sabe que tiene un solo hijo. Y una vez más, por ahora yo no voy a poder experimentar la perfecta unicidad del Cristo, pero sí puedo reconocer esa unicidad al ver la igualdad de mis hermanos y de mí. Si yo al menos puedo reconocer que todos mis hermanos aquí tienen un tomador de decisiones y que si eligen al ego es solo un error y no un pecado, con eso basta. Si yo puedo mirar ese error en mis hermanos y reconocer es solo un error, es una petición de ayuda y a la vez es mi propia petición de ayuda, si es que yo estoy juzgando, también estoy pidiendo amor. Todo lo que hago es reconocer que se me ha ofrecido una respuesta, una manera de interpretar en la que yo no sufra y en la que le pueda ofrecer consuelo y paz también a mi hermano. Incluso si él aún se siente atemorizado por aceptarla, aún no está preparado,
al menos se la puedo ofrecer y con mi ejemplo de paz le puedo decir, hay una paz. Existe el amor de Dios. Dios es real, sí existe y tú puedes experimentar su reflejo al elegir la mente correcta y perdonar. Esto es lo que le estoy diciendo, por supuesto, tal vez no con palabras, pero sí con mi paz. Al yo ser honesto y renunciar a atacar a mis hermanos o cualquier relación o suceso, al yo quedarme con esa paz de Dios, lo que le estoy enseñando al mundo es que está libre de pecado. Es que todos y cada uno, sin excepción, siguen siendo el Cristo. Muchas veces uno, como había comentado, pasa por las enseñanzas de la nueva era, donde se nos dice que hay fuerzas del mal, que se habla de los demonios, de las fuerzas oscuras, o de los extraterrestres malvados, de los reptilianos y los grises. Y uno dice, ellos son el mal y la oscuridad y yo soy la luz. Y viene Jesús y nos dice, ¿cuál oscuridad, cuál luz? Dios tiene un solo hijo. Tú quieres verte separado. Tú crees que un reptiliano o un Illuminati o alguien que al parecer es distinto a ti, tú lo ves como alguien separado de ti. Ambos están igual de locos. Quizás, por supuesto, él está eligiendo la mente errada, pero no ha pecado. Y tú que lo estás juzgando, condenando y viendo separado de ti, estás eligiendo la misma mente equivocada y errada que él. ¿Cuál es la diferencia? Ambos están pidiendo ayuda, ambos están pidiendo amor. Esto es lo que nos enseña Jesús, a no hacer distinción ni diferencias. No hay fuerzas oscuras del mal. Por supuesto, todo el mundo aquí nos comportamos de maneras súper injustas, tontas, ridículas y estúpidas. Todos aquí hemos robado de alguna manera sutil o evidentemente, todos hemos hecho algo que le ha producido dolor a otra persona. No es que literalmente tengamos el poder de producir dolor a otra persona, pero a nuestro juicio todos nos sentimos culpables. Como nos dice la segunda ley del caos, nadie se salva de ser pecador. Todos aquí tenemos odio, tenemos tristeza, tenemos depresión, tenemos resentimiento, tenemos deseos de venganza y de asesinato. Todos aquí, si no, no estaríamos experimentando el mundo. A excepción, por supuesto, de aquellos que ya están iluminados y que han deshecho toda la culpa inconsciente. Exceptuando aquellos, todos los demás, nosotros tenemos mucho miedo, resistencia y pensamientos de odio, de venganza y de asesinato. Entonces, ¿por qué digo que alguien, un asesino, un violador o un extraterrestre malvado es distinto de mí si él está eligiendo al ego tanto como yo? No hay una diferencia. Nuevamente, el Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. Le da lo mismo si mi hermano es alguien asesino, si es caníbal, si es violador o si es alguien común y corriente que se enfada a veces. Es el mismo error. No hay una diferencia, no hay un ego más grande que otro, no hay un ego más terrible que otro. El ego es ego. El ego es 100% odio, 100% asesinato, pero es un error y es una ilusión. No es real, no es un pecado. Y el ego está solo en la mente, no está en el comportamiento. No hay un comportamiento en específico que sea del ego. Muchas veces uno diría, ah, tal persona que asesinó está en su ego. Pero bueno, yo que como pollo o que como carne o que como una cebolla o una sandía, eso también estuvo vivo. Esto nos lo enseñaba Ken Wapnick. Todos estamos asesinando todos los días, constantemente. Para que alguien viva, otro tiene que morir, ya sea si es un animal o ya sea si es un vegetal o un mineral, o sea lo que sea. Todo este mundo está basado por la ley de el uno o el otro. Alguien tiene que perder para que otro gane. Entonces, si yo digo que mi hermano que tomó un arma y asesinó a su hermano está en el ego, estoy confundiendo el contenido con la forma. Estoy diciendo que el ego está en el arma o en las manos o en el cuerpo de aquel que cometió el asesinato. El ego está en la mente. Incluso alguien podría, a ojos del mundo, estar asesinando y estar en su mente correcta. Quizás maté un cerdo o una vaca para alimentar a mi familia y no he perdido la paz ni me siento culpable, ni he proyectado culpa ni en el animalito, ni en mi familia, ni en nadie. Tal vez simplemente o estoy cosechando sandías o cebollas o zanahorias o lechugas, estoy matando esas plantas, las estoy asesinando. Quizás yo pueda estar en mi mente equivocada haciendo eso y sintiendo culpa, o pueda estar en mi mente correcta haciendo el mismo, teniendo el mismo comportamiento asesino, entre comillas, pero ya no sentiré culpa. Lo importante aquí es que no hay un grado o una jerarquía de asesinato. Todo aquí es asesinato.
Yo respiro y estoy asesinando partículas o microbios, camino por la calle y estoy matando pequeños bichitos o hormigas. Estoy todo el día asesinando. Esto no nos lleva a justificar el asesinato. Quiere decir que aquí todo es la misma ilusión, todo es el mismo sueño. Y que cuando hablamos en el curso de asesinato estamos hablando de un pensamiento de ataque en la mente, independiente del comportamiento. A ver, alguien. Huki dice, Krishna le llama el plano de la explotación. Así es. Aquí todo es caótico, todo, de hecho, aquí todos mueren. Para que alguien viva, otro tiene que morir y finalmente todos mueren. Así es este mundo. El mundo de las formas, el mundo de los cuerpos es que nadie se va a salvar. Como decía Ken Wapnick, y no sé a quién citaba, pero hay una frase que dice, hay dos cosas de las que nunca nos vamos a salvar en este mundo. Uno es la muerte y el otro son los impuestos. Todos vamos a tener que pasar por eso aquí en este mundo. Pero así es este mundo. Quizás yo no puedo cambiar las condiciones de este mundo, pero sí puedo cambiar el maestro con el que estoy mirando este mundo. O lo miro con el ego y me tomo en serio y me siento culpable por asesinar una lechuga, o lo miro con el Espíritu Santo, donde recuerdo que fuera del cielo no hay vida. De todos modos, todos aquí están muertos. Todos los cuerpos tienen fecha de caducidad. Todos los cuerpos vienen del polvo y van a volver al polvo, tal como nos dice la Biblia. Eso es el cuerpo, eso es la forma física, eso es el mundo. No tiene nada de sorprendente ni de extrañable el reconocer que todos aquí vamos a morir como cuerpos. Lo importante es reconocer que no somos el cuerpo. Nunca lo hemos sido. Es una película, una obra de teatro, es un sueño de cuerpos. No es una vida real de cuerpos donde hay otra vida real de espíritu. Solo la vida del espíritu es real. No hay más. Entre mundo, entre la realidad del cielo y el sueño, solo el cielo es verdad. Esta es la aseveración referente al nivel uno de la enseñanza. El conocimiento es verdad, la percepción no es real. Entonces, ¿qué importa lo que ocurra dentro de toda la ilusión de percepción? Nada de eso ocurrió en verdad. Tal como nos dice también casi al comienzo del texto y lo que cito siempre, esta línea donde Jesús nos dice, desde entonces muchas cosas se han visto, pero nada ha ocurrido en verdad. No ha pasado nada. Esto es lo que nos da terror. No nos da tanto terror el mirar asesinato o violación o terrorismo en el mundo o ver guerra. No nos da tanto terror ver discusiones en nuestra familia o ver pobreza. Lo que ciertamente nos daría terror es reconocer que ni la pobreza, ni las discusiones, ni la guerra, ni la enfermedad, ni la muerte son reales. Eso nos provoca pavor. Preferimos quedarnos con el miedo a las cosas en lugar de mirar de frente mi miedo a reconocer que ninguna de esas cosas ha pasado, ni lo que pensé que era caótico, ni lo que pensé que era bonito. Todo era la misma ilusión. Entonces, cuando vamos reconociendo esto, vamos entrando en lo que comenté hace poquito de esta resistencia, esta crisis, este pánico de si nada aquí es real, ni siquiera las cosas bonitas, ¿qué es lo real? Y Jesús nos diría, hay algo real. Tal como nos dice también en el capítulo 15, sección quinta, donde Jesús nos dice, ¿tienes miedo de abandonar todos tus juicios y tus miedos? Porque tú piensas que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro de que sin el ego todo sería amor. Primeramente está haciendo alusión a de que todo sería la mente correcta del Espíritu Santo, sin el ego. Y más allá de eso, despertaríamos en el amor del cielo, en el conocimiento donde realmente todo es amor. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al cielo? Nos diría Jesús. Le tienes tanto miedo a despertar en el amor de tu Padre y reconocer que nada de tu mundo fue real, ni lo bonito ni lo feo, nada. Tenemos tanto terror a eso porque tenemos una adicción a nuestro yo especial. Tenemos una gran atracción a nuestro yo especial, a nuestro yo individual. Jesús nos dice que cada vez que tenemos miedo es porque todavía estamos sosteniendo nuestra individualidad, estamos sosteniendo un pensamiento de separación. Todo lo que tenemos que hacer es mirar honestamente y preguntarnos, ¿alguna vez mi especialismo y mi individualidad me dio paz o una pizca de felicidad? Si nos hacemos esta pregunta honestamente, vamos a ir deshaciendo el miedo a despertar en el amor de Dios y por lo tanto vamos a deshacer el miedo a practicar el perdón y mirar la faz de Cristo en nuestros hermanos. Lo que nos provoca resistencia de perdonar no es los actos perversos de nuestros hermanos,
sino el miedo a la paz que sentiría de perdonarle y unirme a Él. Porque en esa paz no hay un yo distinto. Somos un solo Cristo, somos el mismo amor de Dios. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, voy a, por mientras, retomar lo que estaba leyendo del capítulo 10 del comienzo. Esta es la introducción del capítulo 10. Continúo en el párrafo 1, desde la línea 3. Mejor voy a retomar desde el comienzo. Dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. No existe nada externo. Ya mencionamos que tanto la mente errada como la mente correcta están bajo nuestra decisión. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente. Y aquí voy a poner nuevamente la imagen del gráfico que tengo. Aquí podemos ver tanto el tiempo, que es la mitad del gráfico izquierdo, que es la ilusión, la percepción y el sueño. Todo esto es el mundo del tiempo. Tanto el tiempo, tanto nuestro mundo ilusorio, como la eternidad están dentro de nuestra mente. El contraste que se hace en el nivel uno, todo está en la mente, es decir, no existe nada externo. Tanto la mente del Cristo, la mente de Dios, el amor de Dios, la realidad está en mi mente, como todo el sueño, ya sea si es el error o la corrección, es el mismo sueño. Entonces, el conocimiento está en mi mente y el sueño está en mi mente. No hay nada externo. Luego dice, y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Aquí cuando Jesús nos dice que estarán en conflicto la eternidad con el tiempo, no está hablando literalmente. La eternidad no está en conflicto con el tiempo. Solo nosotros creemos que hay un conflicto entre la realidad del cielo y el sueño. Y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Cuando percibo el tiempo y todo mi sueño como un recurso de aprendizaje, un medio de comunicación, y lo dejo en manos del Espíritu Santo, esto es simplemente dedicarme a observar el contenido de mi mente. Ya no pongo mi atención en las formas o en lo exterior, sino que lo dejo como un medio para el Espíritu Santo. Y ver el mundo como un medio para el Espíritu Santo es observar honestamente toda la culpa que he proyectado en mis relaciones, en mi mundo, y es ahí donde practico el perdón. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier... Nuevamente dice, no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. En la famosa página 500, que es lo que corresponde a la sección soy responsable de lo que veo, cuando Jesús nos dice que somos responsables de lo que vemos, realmente no está hablando de que somos responsables de los sucesos del mundo o del comportamiento de nuestros hermanos. Quizás en algún nivel muy profundo, porque somos una solamente, también tenemos responsabilidades de lo que todo el mundo hace. Pero en el nivel práctico, que es en el nivel 2 de la enseñanza, donde o elegimos al ego o elegimos al Espíritu Santo, como mentes tomadoras de decisiones, no somos responsables de si mi hermano me ataca o me bendice. Yo no soy responsable de eso. Sí soy responsable de cómo yo lo percibo, es decir, cómo yo reacciono a eso, cómo yo lo interpreto. Una vez más, no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te está ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Aquí está hablando de la causa de mi interpretación de victimismo, mi interpretación de miedo, de sufrimiento, de ser la víctima. Eso es lo que está en mi dominio. Yo soy el único responsable si elijo verme como la víctima de mi hermano o reconocer que mi hermano realmente no me ha hecho nada. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad.
Aquí Jesús está hablando del uso que el Espíritu Santo ha hecho del tiempo, no del el origen del tiempo. El tiempo no se fabricó para despertar en el amor de Dios. El tiempo se fabricó para mantenernos dormidos en el sueño lejos del amor de Dios, lo cual es imposible, no podemos estar lejos del amor de Dios, porque somos el amor de Dios. Como nos dice también más adelante en este mismo capítulo, Jesús nos dice, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad en Él, en Dios. Entonces, lo que nos deja muy claro Jesús en el curso es que estamos a salvo. No hay nada que hacer contra eso. El sueño no es real, pero soy yo el que puede elegir tomarme en serio el sueño de dolor, la pesadilla, o simplemente elegir otra interpretación para ese sueño que es la que me ofrece el Espíritu Santo. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Es decir, solo en mi sueño, el cual no es real, ahí pareciera como si estuviese violando las leyes de Dios, es si estuviese separándome de su amor y inventando otra voluntad separada de Él. Eso es imposible. No hay otro amor que el de Dios, no hay algo separado del amor de Dios, no hay una voluntad separada del amor de Dios, no hay nada excepto Dios y su amor. Soy yo el que puede imaginar que puede violar las leyes de Dios, pero a lo más puedo autoengañarme. No puedo hacer nada real excepto amar. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Una vez más, puedo autoengañarme en mis sueños creyendo que ataqué el amor de Dios y que violé sus leyes, pero es solo una fantasía en mi mente que no ha tenido efectos reales. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Dios no creó nada excepto a excepción de ti. Y aquí está hablándonos a todos como un solo Cristo, un solo Hijo. Y nada a excepción de ti existe, pues formas parte de Él. Una vez más, somos el mismo amor que Dios. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él porque nada excepto Él es real. Y esto incluye al Padre y al Hijo, el Cristo que todos somos como el contenido espiritual. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. Aquí cuando hablamos de nuestras creaciones, no estamos hablando de una obra de arte o de tener un hijo o de hacer algo dentro del mundo. Nuevamente, las creaciones solo tienen lugar en el conocimiento, en la realidad, más allá de todo símbolo o forma. Es simplemente la expansión del amor de Dios y es una sola, no son muchas. ¿Qué otra cosa puede trastornarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Es decir, solo el cielo es real. Todo lo demás efímero, lo que puede cambiar, lo que va y viene, no es real. Esto es una de las enseñanzas centrales del taoísmo. El genuino taoísmo, Lao Tse enseñaba en el Tao que el Tao es lo único real. El Tao es aquello que no se puede explicar con palabras, que está más allá de la percepción. El Tao simplemente es. Esto es lo que se refiere aquí con el amor de Dios y la creación. Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. Es decir, mi mente determina si yo experimento miedo o experimento paz. Una vez más, yo quizás no determine los sucesos o los comportamientos o pensamientos de mis hermanos. Sí determino al maestro que quiero elegir para interpretarlo. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Yo como tomador de decisiones, vamos a poner nuevamente aquí el gráfico. Si vemos aquí en el circulito de la mente dividida o el hijo dormido, donde por un lado está el ego y por otro lado está el Espíritu Santo, al medio está esta línea azul que representa al tomador de decisiones. Este y solo este es el único que puede elegir entre el miedo y la paz,
entre la culpa y la inocencia, entre la condenación y el perdón. Es el único, ni el ego, ni el Espíritu Santo, ni Dios mismo. Nada ni nadie, aparte de cada uno de nosotros como mente, puede elegir lo que experimenta. Y una vez más, cuando estamos eligiendo, hablando de elegir lo que experimentamos, estamos hablando solo del contenido de la mente y no de los sucesos dentro del mundo. Hay un comentario, una pregunta. Katia dice, entonces todo lo que está manifestado aparentemente real en la forma fenoménica es manifestación del ego. Bueno, si recordamos que todo el mundo en un comienzo, todas las formas físicas fueron fabricadas por el mismo hijo dormido, eligiendo al ego, sí, todo aquí lo fabricó el ego. Esto no quiere decir que uno no pueda haberse inspirado por el Espíritu Santo y hacer cosas desde el Espíritu Santo, pero sí quiere decir que los materiales que ocupamos en esta inspiración del Espíritu Santo siguen siendo ilusorios, siguen siendo nada, siguen siendo neutros al ser una ilusión. Entonces, nada de lo que hagamos en el mundo es significativo. No tiene significado porque no tiene valor, importancia, existencia ni realidad. Todo el mundo, la base del mundo, el escenario del mundo lo fabricó el ego. Lo que hace el Espíritu Santo es darle otra interpretación. A esto también es lo que se refiere cuando hablamos de que el Espíritu Santo tiene otro guión. Nosotros nos inventamos un guión de separación, el Espíritu Santo nos da un guión de perdón. Es un guión donde ocupamos el mismo escenario, pero ocupamos todo esto como un salón de clases para aprender a perdonar. Y lo que brote como manifestación de eso no tiene importancia. Si después de perdonar me veo inspirado a sonreír, a dar un abrazo, a decir una palabra, a dar un regalo, quizás luzca bonito, pero no tiene ningún valor para Dios. Dios no conoce mis abrazos, mis sonrisas y mis regalos mundanos de aquí del mundo. Todo en el mundo es mundano, lo cual no lo hace pecaminoso, lo hace simplemente ilusorio e inexistente. Continúo. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Es el tomador de decisiones el que elige si experimenta miedo o paz. Dios no cambia de parecer con respecto a ti y esta línea es muy importante. Gracias igualmente, hermanita. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo. Dios tiene perfecta claridad de que Él y su Hijo son el mismo amor. No hay un límite ni una separación entre el Padre y el Hijo. Entonces, Él tiene tanta certeza de nosotros como el Cristo, como de sí mismo. Y lo que conoce se puede conocer porque no se reserva solo para sí. Es decir, todo en el cielo es amor y no se reserva únicamente para el Padre ni únicamente para el Hijo. Todos, incluyendo las creaciones del Hijo, que nuevamente son la misma expansión del amor, comparten el mismo amor. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueras como Él. Aquí estamos hablando solo en el nivel del conocimiento, la realidad, la expansión del amor. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Y aquí recordemos la clase donde hablamos de la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo. La voluntad del Cristo es exactamente la misma voluntad de Dios. Esa es nuestra verdadera voluntad y no lo que nosotros creemos que es nuestra voluntad aquí en el mundo. Estamos hablando aquí de la mente correcta, la cual refleja la voluntad del Cristo, que es la misma voluntad que del Padre. ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad, que es la del Cristo y la del Padre? Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Aquí estamos volviendo a la imagen del gráfico, viendo solo el círculo del conocimiento, la realidad en el cielo, el amor de Dios. Eso es lo que lo abarca todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti, es decir, del tomador de decisiones. Y que cuando hablamos de todo depende de ti, estamos hablando de simplemente de mi mente depende si experimento dolor o paz.
Y de mi mente también depende si experimento el sueño o la realidad del cielo finalmente. Cuando tu paz interior se vea amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Recordemos, cada vez que tenemos miedo o que pensamos que estamos en peligro, es la proyección de la culpa inconsciente. Si yo no me sintiera culpable, no tendría miedo a un ataque, porque todo ataque para mi ego es un castigo. No tendría necesidad de tener miedo de un castigo o de tomarme en serio las cosas del mundo si no tuviese culpa inconsciente, es decir, si no creyese que Dios está enfadado conmigo. Por eso es que Jesús eh, nos dice, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Esta es la pregunta que nos deberíamos hacer cada vez que sentimos miedo, peligro o dolor. Recordemos, Dios sabe que sigo siendo santo, que no he cometido pecado y que estoy a salvo en su amor. Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. En otras palabras, Dios jamás se va a enfadar contigo, no se puede disgustar, no te puede atacar, ni te puede castigar, porque sería atacarse y castigarse a sí mismo. Dios sabe que Él es amor y que su Hijo sigue siendo amor, que no hay nada más aparte de esto. Sin embargo, dentro del sueño necesitamos la corrección que nos lleve finalmente a este entendimiento de que no hay otro amor que el de nuestro Padre y que es exactamente el mismo que nuestro verdadero ser, el Cristo. Por eso es que Dios es amor y el Cristo también lo es. Y es lo único real, más allá de todo sueño, de toda ilusión, más allá de toda pesadilla de dolor y de conflicto, e incluso más allá de todo sueño feliz de perdón. Más allá de todo el error y la corrección, se encuentra el amor del Padre y el Hijo como uno solo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer, pero ya estamos en la hora. Como siempre, vamos a terminar con un minutito de introspección, de oración. Quien quiera puede cerrar los ojos y todo lo que vamos a hacer ahora es intentar olvidarnos de todo excepto del amor de Dios, representado por ahora como Jesús o el Espíritu Santo. Podemos simplemente dirigirnos o encomendarnos a nuestro Padre Celestial y pedirle que nos recuerde su amor a través de su Santo Espíritu, a través de su voz, y que asimismo nos ayude a reconocer este infinito amor en cada una de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros hermanos. Intentamos vaciarnos de todo lo que creíamos ser, lo que creíamos que eran nuestros hermanos, lo que creíamos que era el mundo, e incluso lo que creíamos que era el amor de Dios, y permitimos que la verdad se presente por sí misma y el amor de Dios venga a nosotros. Y bueno, nos quedamos con esta paz. Muchas gracias. Gracias, Itzaro. Gracias igualmente. Gracias, Itzaro. Muchas gracias, Itzaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este mensaje maravilloso.